abuelo, cuéntame de la guerra. Quiero escuchar algo de la guerra. Y mi abuelo estuvo en esa playa de esa película. Él estuvo ahí. Y toda la vida nunca quiso hablar de la guerra. Nunca quiso decir nada. Y me acuerdo que me dijo, te puedo contar de la guerra, pero no voy a hablar de la playa. Y me empezó a contar algunas cosas de la guerra. La Segunda Guerra Mundial no terminó el 6 de noviembre de 1944. Eso fue la fecha que las fuerzas aliadas fueron a la playa y tomaron la playa con fuerza. No fue el fin de la guerra. Eso llegó unos pocos meses después. Pero esa fecha es tan importante que la mayoría de los americanos celebran esa fecha el 6 de noviembre de 1944 y la mayoría ni siquiera saben que fue la fecha del fin de la guerra, porque en esa fecha marcó algo muy importante. Marcó una invasión que llevaría a su fin la guerra. En esa fecha se amasó la fuerza armada más grande en la historia de la humanidad. Casi 5,000 barcos navales de diferentes tipos, 500,000 de hombres, y se fueron a la playa. Pensamos en las grandes invasiones en la historia del mundo, y nosotros que somos seres muy limitados, tenemos que amasar armas, tenemos que reunir personas, buques, tanques de guerra, y siempre el ser humano está buscando algo más y más violento para llegar a la victoria. Muchas veces cuando hablamos de la Navidad, tenemos esta costumbre de pensar en el niño inocente, ese bebé, el niño humilde. Y no nos damos cuenta que es un capítulo más en una historia muy larga de guerra. Y a diferencia del ser humano, Dios, quien es todopoderoso, no requiere tanques, ni buques, ni millones de ángeles. Él puede hacer la invasión más importante en la historia de la humanidad con un niño. Queremos hacer algo un poco diferente. La Jamie y yo encontramos una historia que provee un poco de contexto para la Navidad y queremos leer esta historia. Como toda historia de Hollywood, aunque esto no es Hollywood, el autor ha tomado ciertas libertades en añadir detalles en donde no hay detalles en la Biblia. Pero queremos leer esta historia para darnos un poco más de contexto de qué es lo que estamos celebrando. Muchas veces pensamos, el nacimiento de Jesús, qué lindo. Pero a veces nos olvidamos de qué se trata. Entonces, voy a invitar a mi esposa para que me ayude a leer esto. ¿Quieres este o este? Muy bien. Algo quiero añadir aquí. Como dije, ciertos detalles de esto no vamos a encontrar en la Biblia, pero yo creo que más bien si es que pensamos en el contexto que estamos queriendo dar. Muy bien. En el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Su semblante era apacible y denotaba felicidad. Su forma, noble y majestuoso. Sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angélicas. Era uno con el Padre,
antes que los ángeles fueran creados. Pero Lucifer tuvo envidia de él y gradualmente quiso asumir la autoridad que le correspondía a Cristo. El gran creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Cristo estaba sentado en el trono junto con el Padre, con la multitud celestial reunida a su alrededor. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que su Hijo fuera igual a él. Este había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas. Debía obrar especialmente en unión con él en el proyecto de creación de la tierra y de todo ser viviente que habría de existir en ella. Pero Lucifer se llenó de envidia y tenía celos de Jesús. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante él para reconocer su supremacia, se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia. Salió de la presencia del Padre, descontento y lleno de envidia. Congregó a las huestes angélicas, disimulando sus verdaderos propósitos, y les presentó su tema. Se refirió a la preferencia que Dios había manifestado hacia Jesús y les dijo que de ahí en adelante toda la libertad que habían disfrutado llegaría a su fin. ¿Acaso Dios no les había puesto un gobernador a quien de ahí en adelante debían tributar honor servil? Les declaró que él no soportaría más esa invasión de sus derechos y los de ellos, que nunca más se inclinaría ante Cristo, que tomaría para sí la honra y sería el caudillo de todos los que estuvieron dispuestos a seguirlo. Hubo discusión entre los ángeles, y los ángeles leales trataron de reconciliar ese poderoso ángel rebelde. Justificaron el acto de Dios al honrar a Cristo, pero Lucifer no quiso escucharlos. Se apartó entonces de los ángeles leales, acusándoles de servilismo. Les prometió un nuevo gobierno de libertad, mejor que el que tenían entonces. Muchísimos expresaron su propósito de aceptarlo como su dirigente y comandante en jefe. Cuando vio que sus propuestas tenían éxito, se vanaglorió que podía llegar a tener a todos los ángeles de su lado y que sería igual al mismo Dios. Los ángeles santos exhortaron a los rebeldes a que cerraran sus oídos a los engaños de Lucifer y que volvieran a Dios. El Padre entró en consulta con su amado Hijo para determinar los medios por los cuales pondrían fin para siempre a la autoridad que había asumido Satanás. Se convocó a toda la hueste angélica para que compareciera ante el Padre, a fin de que cada caso quedase decidido. Y en medio de este congreso, Satanás manifestó con osadía su descontento porque Cristo había sido preferido antes que él. Se puso de pie orgullosamente y sostuvo que debía ser igual a Dios. El Señor informó a Satanás que solo revelaría sus secretos designios a su Hijo y que requería que toda la familia celestial, incluido Satanás, le rindiera una obediencia absoluta e incuestionable, y que Satanás había demostrado que no merecía ocupar un lugar en el cielo. Entonces el enemigo señaló con regocijo a sus simpatizantes y exclamó: ellos están conmigo, ¿los expulsarás también y dejarás semejante vacío en el cielo? Declaró entonces que estaba preparado para hacer frente a la autoridad de Cristo y defender su lugar en el cielo con la fuerza de su poder, fuerza contra fuerza. Los ángeles buenos lloraron al escuchar las palabras de Satanás. Dios afirmó que los rebeldes no podían permanecer más tiempo en el cielo. Entonces hubo guerra en el cielo. El Hijo de Dios y sus ángeles leales entraron en conflicto con el archirrebelde y los que se le unieron. Y Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Me perdí, gracias.
Toda la hueste celestial reconoció y adoró al Dios de justicia. Ni un vestigio de rebeldía quedó en el cielo. Todo volvió a ser pacífico y armonioso como antes. Entonces el Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara la tierra. Lo sometería a prueba para verificar su lealtad antes que se lo pudiera considerar eternamente fuera de peligro. Tendría el favor de Dios y Dios podría conversar con ellos y estos con él. Dios no pensó conveniente ponerlo al hombre fuera del alcance de la desobediencia. El Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra que habían proyectado, la creación del mundo. La tierra que salió de las manos del Creador era sumamente hermosa. Después de crear la tierra y los animales que habitaban en ella, el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito, ya concebido antes de la caída de Satanás, de crear al hombre a su propia imagen. Entonces Dios dijo a su Hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando Adán salió de las manos de su Creador, era de noble talla y hermosamente simétrico. Eva también era de noble aspecto, perfecta en simetría y muy hermosa. Todo lo que el Señor había creado era perfecto y hermoso, y nada faltaba en la tierra para la felicidad de Adán y Eva. Dios les manifestó su gran amor al plantar un huerto especialmente para ellos. En el centro del huerto se alzaba el árbol de la vida, cuya gloria superaba a la de todos los demás. Sus frutos servían para perpetuar la inmortalidad. En el huerto, cerca del árbol de la vida, se alzaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, destinado especialmente por Dios para ser una prueba de la obediencia, la fe y el amor de Adán y Eva hacia él. Refiriéndose a este árbol, el Señor ordenó a nuestros primeros padres que no comieran de él, ni lo tocaran, porque si lo hacían morirían. Les dijo que podían comer libremente de todos los árboles del huerto, menos de ese. Porque si comían de él, seguramente morirían. Satanás quedó sorprendido con su nueva condición. Su felicidad se había disipado. Contempló a los ángeles que habían sido expulsados del cielo con él. Antes de su caída, ni una sombra de descontento había malogrado su felicidad. Entre ellos había continua discordia y acerbas recriminaciones. Satanás consideró entonces las terribles consecuencias de su rebelión. Estaba perdido, más allá de toda redención, gracias a su rebelión. Y eso no era todo. Había inducido a otros a rebelarse y los había arrastrado a su propia condición. Cuando Satanás se dio cuenta plenamente de que no había posibilidad alguna de recuperar el favor de Dios, manifestó su maldad con odio acrecentado. Dios sabía que una rebelión tan decidida no permanecería inactiva. Satanás inventaría medios para mostrar desdén por la autoridad divina. Procuraría destruir la felicidad de Adán y Eva y trataría de incitarlos a la rebelión, con plena conciencia de que eso produciría tristeza en el cielo. Satanás reunió a sus seguidores. Se levantó asumiendo un aire arrogante y les informó acerca de sus planes para apartar de Dios a Adán y Eva. La transgresión de Adán y Eva también los pondría en estado de rebelión y podrían unirse con Adán y Eva para tomar posesión del Edén, estableciendo ahí su morada. Y si lograban tener acceso al árbol de la vida que estaba en medio del jardín, su fortaleza sería, según ellos, igual a la de los ángeles santos, y ni Dios mismo podría expulsarlos
Entonces, Satanás tomó la forma de una serpiente y entró en Belén. Las noticias de la caída del hombre se difundieron por todo el cielo. Hubo gran silencio y todo el cielo estaba conmovido. Pero Satanás se regocijó por su éxito. De ahí en adelante, el género humano sería afligido por las tentaciones de Satanás. Estarían sujetos al desaliento, la tristeza y el dolor, y finalmente desaparecerían. Habían sido hechos del polvo de la tierra y el polvo debían retornar. Se les informó a Adán y Eva que debían salir de su hogar edénico. Habían cedido ante los engaños de Satanás y habían creído sus afirmaciones de que Dios mentía. Mediante su transgresión habían abierto la puerta para que Satanás tuviera fácil acceso a ellos. Se llenaron de profunda angustia y remordimiento y comprendieron entonces que el castigo del pecado es la muerte. El cielo se llenó de pesar cuando todos se dieron cuenta de que el hombre estaba perdido y que el mundo creado por Dios se llenaría de mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte. Jesús tuvo una expresión de simpatía y pesar en su rostro. Se reunieron con el Altísimo. La ansiedad de los ángeles parecía ser muy intensa mientras Jesús estaba en comunión con el Padre. Entonces Jesús informó a la hueste angélica que se había encontrado una vía de escape para el hombre perdido. Su vida había de ofrecerse en rescate para que la sentencia de muerte recayera sobre él, para que por su intermedio el hombre pudiera encontrar perdón, para que por su sangre el hombre pudiera gozar de la salvación. Dejaría toda su gloria en el cielo, aparecería sobre la tierra como hombre, se humillaría como hombre, llegaría a conocer por experiencia propia las diversas tentaciones que afligirían al hombre y que finalmente sería entregado en manos de los hombres para soportar toda la crueldad y el sufrimiento que Satanás y sus ángeles pudieran inspirar a los impíos, que moriría la más cruel de las muertes en toda su santidad, colgado entre el cielo y la tierra como un culpable pecador, que sufriría terribles horas de agonía, que el mismo Padre y los ángeles no serían capaces de contemplar, pues el Padre velaría su rostro para no verla. El peso de los pecados de todo el mundo recaería sobre él. Les dijo que moriría y se levantaría de nuevo al tercer día, que ascendería a su Padre para interceder por el hombre. Al escuchar esto, los ángeles se postraron delante de él. Es en este contexto que nosotros podemos apreciar y entender un poco más la historia de la Navidad. Cuando nosotros leamos en Lucas 2, y aquí tienen su boletín, la historia del nacimiento de Jesús, no hay nada en esa historia que señala la venida de un rey, menos los anuncios de los ángeles. En los ojos del mundo no hay nada grande en la llegada de Jesús. Es más, cuando sus padres llegaron a Belén, ni siquiera hubo espacio en ningún hotel, hostería, para que ellos lleguen y por lo menos puedan tener un nacimiento digno, sino le tocó nacer en un establo para los animales, y su primera cuna fue un pesebre. ¡Qué humildad! ¡Qué humildad! Sin embargo, todo el cielo estaba muy consciente de qué significaba el nacimiento y la venida de Jesús.
Ellos tenían este contexto, este trasfondo. Y por algo es, cuando nació Jesús, llegaron los ángeles a celebrar la venida. El nacimiento de Jesús no fue solamente un lindo momento que nosotros llegamos a celebrar, como, llegó el niño divino. Significó una invasión. Es el inicio del fin del gobierno de Satanás aquí en la tierra. Y este momento marca la fecha que estamos nosotros por celebrar ahora. Nosotros sabemos que realmente Jesús no nació el 25 de diciembre. Estamos muy conscientes de eso. No sabemos exactamente qué día fue. Nadie tiene la certeza de que tal vez fue en diciembre. Algunos dicen que fue en marzo, en abril, porque ahí es cuando los pastores están en el campo. No se sabe la fecha exacta. Pero sin embargo, ya desde hace muchos años, nosotros como cristianos hemos escogido esta fecha para celebrar, regocijar en el inicio del fin. Nosotros sabemos que ya 33 años después Jesús murió y ahí sí completó la victoria, ¿no? Yo les animo en esta semana, tomen un tiempo para reflejar en la historia de Lucas capítulo 2. Es una historia muy lindo y muchas veces lo leemos y realmente no pensamos en los detalles de qué significa que María, embarazada ya de 9 meses, tenga que caminar desde Nazaret hasta Belén, un viaje casi igual como ir a pie de Cuenca a Guayaquil, un poquito más corto. No sabemos si se fue caminando en burro, no se sabe. No sabemos realmente cómo fue el tema de cuando llegaron a Belén, Jesús, que digo, José y María, y llegan y van de casa en casa. Esa desesperación creciente de José, viendo que María ya estaba en los dolores del parto y no hay un espacio donde pueden llegar. ¿Qué habrá pasado por su mente al ver ese sufrimiento? Y finalmente una persona ha tenido la bondad, por lo menos, de decir, mi casa no, pero tengo un establo aquí, si quiere. Y ahí estaban con tal vez los burros, las vacas, ¿qué otros animales? Seguramente chanchos, ¿no? Porque en Israel los judíos no comen chancho. Pero ahí estaba, y Jesús nació ahí, en ese espacio, en las condiciones más humildes. Y ahora es el nacimiento más celebrado en el mundo. Nosotros ahora sí entendemos qué es lo que Jesucristo hizo por nosotros y podemos apreciar aún más ese hecho.